vuelta al programa. Biden está ya retirándose del poder, hoy dio un discurso de despedida y ha decidido tener un gesto, uno más, ¿no?, de simpatía o de coquetería con la dictadura cubana. Una concesión más, ¿no? Decide Biden que hay que retirar a Cuba de la lista de estados que promueven o patrocinan o apadrinan el terrorismo. Decide entonces Biden que Cuba ya no es un estado terrorista. ¿No es un estado terrorista? Pregúntenles a los cubanos de a pie si no le tienen terror al Estado. Pregúntenles a ellos. Claro que es un Estado terrorista. Es una dictadura que aterroriza, intimida y amedrenta a su propia población, y que se atreve a componer una canción de protesta, va 12 años a la cárcel. Claro que es un Estado terrorista Cuba, pero Biden lo hace ¿para qué? Porque esto lo ha negociado con el Papa argentino. Entonces lo hace para que la dictadura cubana libere a 553 presos políticos. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, como libera a 553 presos políticos, ya no son terroristas. Son terroristas arrepentidos, ¿no? Eran terroristas cuando los capturaron y los aterrorizaron, ahora los liberan, ya no son. Entonces se van los 553 y en pocas semanas van a apresar a otros. Es la puerta giratoria. Salen unos, entran otros. Esto desde los tiempos de Fidel, ¿no? Primero, Estados Unidos ha anunciado que retira a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y poco después, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, le ha comunicado al Papa Francisco la liberación de un total de 553 presos cubanos sancionados por delitos diversos, según el gobierno. Obviamente, no se especifica que sean presos políticos, pero se da por hecho que la mayoría lo son. La salida de las prisiones se desarrollará de forma gradual. Según ONGs, en Cuba hay más de 1.100 presos encarcelados por cuestiones políticas. Está por ver qué ocurre a partir del día 20 de enero, cuando tome posesión el presidente Donald Trump, que ha elegido a un cubano-americano como secretario de Estado. Yo no entiendo a Biden, ¿no? Me parece francamente una claudicación, una rendición moral. Es decir, antes de irme, Cuba ya no son terroristas, el gobierno cubano ya no es terrorista. Entonces, como tienen oficialmente más de 1.000 presos políticos, liberan a la mitad de los presos políticos. Pero si ya no son terroristas, que liberen a todos los presos políticos. Que liberen a la mitad y hay todavía 500 o 600 presos políticos, es una señal más de que es una dictadura que aterroriza a su población, es un estado policial. No me vengan a decir que no es una dictadura terrorista la cubana, por el amor de Dios. Solo para propiciar la liberación de unos presos y no de todos, y luego van a seguir encarcelando a cualquier opositor o disidente que suponga un mínimo desafío a ellos. Y esto el Papa no lo ve o no lo quiere ver porque el Papa quiere llevarse bien con La Habana, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retiró el martes a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El gobierno saliente de Biden afirmó que es para fomentar la liberación de un número significativo de presos políticos. El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que Washington actúa en la dirección correcta, pero se quejó de que el bloqueo permanece. Realmente es algo que la gente lo esperaba mucho en este país. No hay derecho para poner a Cuba en la ley de terrorista. No hay ninguna prueba concreta de que Cuba participe en actos terroristas. Ah, yo le puedo ofrecer una prueba concreta, señor. Usted pide una prueba concreta, ¿no? Yo se la puedo ofrecer. Pero no es mérito intelectual mío. El mérito es de Iván Duque, expresidente colombiano. ¿Sabe cuál es la prueba? Le voy a contar. En enero de 2019, cuando Duque era presidente democrático de Colombia y un gran presidente, los terroristas colombianos del ELN, cuyos jefes estaban todos en La Habana, protegidos por la dictadura comunista, pusieron bombas en la Escuela General Santander, en Bogotá. Mataron a 22 muchachitos, a 22 cadetes en esa escuela militar. 22 jóvenes colombianos que soñaban con servir a la patria en uniforme. Ese atentado se tramó, se planificó y se ejecutó
desde La Habana. Lo denunció el propio presidente Iván Duque. Lo ha recordado recientemente Duque, que ahora está en Washington. Y ha dicho, Cuba patrocinó un acto terrorista mediante el ELN en la Escuela Santander en enero de 2019 y mataron a 22 personas. Ese fue un atentado terrorista que surgió desde Cuba por los jefes del ELN. Así que no me vengan a decir ahora que Cuba no patrocina actos de terrorismo, por favor. Hay que estar bien informados. Un alto cargo del gobierno de Biden afirmó que Washington se coordinó con una serie de actores, incluida la Iglesia Católica. La idea es crear un entorno que favorezca la liberación de los defensores de los derechos humanos, incluidas las personas detenidas durante las protestas de julio de 2021, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos, y tras las cuales cientos de manifestantes siguen encarcelados. Se espera que la liberación se dé en un corto plazo, incluso antes de que termine la administración de Biden el 20 de enero. La decisión puede ser revertida por el gobierno entrante del republicano Donald Trump. O sea, si Hamás libera a los rehenes, ¿ya no son terroristas? Claro que son terroristas. Bueno, los va a liberar. Los va a liberar porque ya quedan pocos de Hamás. Por eso los liberan, ¿no? Ahora, si la dictadura terrorista cubana libera a presos políticos, ¿ya no es dictadura terrorista? Claro que lo es, solo que se reacomoda. Luego Biden ha hecho algo todavía más grave, me parece a mí, ¿no? Ha eliminado el título 3 de la ley Helms-Burton. Lo voy a explicar sencillamente. Eso permitía que un ciudadano norteamericano, estadounidense, se supone que Biden los protege, ¿no?, a los estadounidenses, cuya familia había tenido una propiedad en Cuba, propiedad que había sido robada por la dictadura comunista de Fidel Castro, propiedad que luego se había convertido, por ejemplo, en un hotel de la cadena española Meliá. Entonces, ese título 3 permitía que el ciudadano estadounidense planteara un juicio, un litigio, a esa cadena española de hoteles Meliá, que estaba haciendo dinero con una propiedad que había sido robada a una familia noble cubana. ¿Me dejo entender? Por tanto, los ejecutivos de Meliá no podían hacer negocios aquí en Estados Unidos o incluso ni siquiera podían entrar a Estados Unidos. O sea, la represalia se tomaba con los dueños y ejecutivos de esa cadena hotelera española que usufructuaban de una propiedad, un edificio histórico que había sido robada por la dictadura y que luego la dictadura les había vendido a ellos. Ahora el ciudadano estadounidense, que antes podía reclamar con todo derecho la propiedad que les fue robada, ya no lo podrá hacer. Al menos hasta que Trump y Rubio corrijan ese entuerto. Biden ha decidido además tomar otras dos medidas que en la práctica echan abajo decisiones tomadas por Trump en su primer mandato. El demócrata suspenderá la capacidad de los estadounidenses para presentar reclamaciones en los tribunales de su país con respecto a propiedades cubanas, potencialmente expropiadas por el gobierno cubano desde 1959. Por 6 meses a partir del 29 de enero se suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton. Este título de la ley, aprobada en 1996, fue activado por Trump. Biden también rescindirá un memorando promulgado en junio de 2017 que prohíbe las transacciones financieras directas con algunas entidades cubanas. Durante más de 6 décadas, Washington ha impuesto a Cuba un embargo comercial que Trump endureció durante su primer mandato, al volver a incluir a la isla en su lista negra de patrocinadores del terrorismo, una medida que obstaculiza las transacciones y las inversiones, porque las empresas se exponen a sanciones estadounidenses. Muy mal por Biden, fatal, vergonzoso, esta claudicación ante la dictadura cubana y todas las concesiones que hizo a la dictadura venezolana. Ya regresamos.